Hola, ¿qué tal? Nos estamos conectando virtualmente para darle inicio a esta primera sesión de una serie de conferencias que vamos a tratar de hacer semanalmente para debatir, para discutir, dialogar sobre los efectos de la pandemia, de la crisis capitalista y otros elementos, otros fenómenos que estamos observando, se están presentando ahora en nuestra realidad cotidiana, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. El día de hoy, viernes 17 de abril, damos inicio con esta primera conferencia que se llama Marxismo y Ecosocialismo, una alternativa para el futuro. Va a estar impartida por el camarada Andrés Lund. Él es activista ecosocialista, militante del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de la Cuarta Internacional. Es un camarada que está desde hace años comprometido con la lucha ecosocialista y en esta ocasión nos ha preparado una presentación en PowerPoint. Si ustedes gustan acceder a la presentación, por favor escríbanos. Vamos a estar transmitiendo en el canal de YouTube Bandera Socialista y en la página de Facebook ustedes ponen Bandera Socialista y ahí pueden ingresar, ¿no? Le dan like a ambas páginas y pues bueno, yo me desaparezco de acá para dejarle todo el espacio a nuestro compañero y camarada Andrés. ¿Ya? Ya. ¿Ya se ve? Sí, te están escuchando, Lund. Dicen que se fue la señal, no sé, no estoy seguro. Sí, Tú sigues en vivo. pero parece que no hay señal. Sí, Huicho, tú tienes. Andrés, te están escuchando, estás en YouTube ya, está la señal bien. muy bien. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. A todos los que nos escuchan, bienvenidos a este sitio que queremos aprovechar para transmitir nuestras concepciones, conversar con ustedes, aprovechar este confinamiento para fortalecernos intelectual, políticamente, para romper el aislamiento social, es un aislamiento físico que no debe volverse un aislamiento social. Entonces, como Partido Revolucionario de los Trabajadores, hemos organizado una serie de pláticas, de conversaciones, de conferencias. Me tocó a mí iniciar con un tema que, bueno, a mí me apasiona, interesante, que tiene que ver con el marxismo y la ecología, que lleva directamente a nuestra concepción ecosocialista. Eh, para tratar de guiarme y que no se aburran aquí nada más observándome, elaboré una presentación que, que la voy a usar para guiarme en la exposición. Entonces, hago el paso a la presentación. Espero que se vea. ¿Sí? Se está viendo, espero. Si le están viendo, dice marxismos y ecología, ¿no? Y no estoy seguro si se está viendo. Bueno, en fin, espero que se vea. Partimos de una pregunta, ¿sí? Marxismos y ecología, ¿no? Primero, marxismos porque no creemos que exista un marxismo. Desde nuestro punto de vista hay
muchos marxismos y nosotros nos colocamos dentro de un cierto tipo de marxismos que ya se verá qué es, ¿no? En principio ecológico, ¿no? Pero es válido preguntarse, creemos, que preguntarse si realmente hay marxismos ecológicos, porque finalmente el marxismo, preocupado centralmente por la lucha de clases para acabar con el capitalismo e instaurar el socialismo, realmente, verdaderamente tiene inquietudes ecológicas, o para plantearlo de otra manera, Marx, ocupado en elaborar la crítica de la economía capitalista como arma contra el sistema y perspectiva revolucionaria, ¿realmente se preocupó por la ecología? Allá hay, por supuesto, grandes debates, ¿sí? Habrá quien diga que no, ¿sí? Que un elemento central de cierto marxismo es la apuesta por desarrollar las fuerzas productivas, por desarrollar el capitalismo eh, y con el socialismo incluso seguir desarrollando las fuerzas productivas sin límites, sin trabas, ¿no? De modo que alguien pudiera decir, dentro de esta idea, de que el marxismo finalmente mantiene una perspectiva productivista, eh, que es una de las causas, la principal causa del desastre ecológico. E incluso se puede decir que esta idea del comunismo, la promesa comunista, a cada quien según sus necesidades, supone el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Allá hay muchos debates y de hecho nosotros pensamos que así como puede haber argumentos a favor, hay argumentos en contra y nosotros tomamos postura sobre estos debates y en esta plática, conferencia, vamos a defender 3 tesis, ¿no? La primera es que existen diversos marxismos y algunos, en efecto, enganchados con el mito del progreso y el desarrollismo productivista. De hecho, estos marxismos fueron los predominantes durante gran parte del siglo XX. Sí, ya veremos cuáles son. Pero también podemos afirmar que existen marxismos ecológicos y ecosocialistas que se nutren con lo que algunos llaman atisbos de política ecológica que hay en Marx o en su ecología. Hay quien plantea que hay una ecología de Marx. De hecho, esa va a ser la segunda tesis, ¿no? En Marx no solo tuvo algunos vislumbres de políticas ecológicas, sino que en realidad hay una ecología de Marx, de la que vamos a hablar largamente, pues, ni modo, en esta plática, ¿no? Y la tercera tesis es que John Bellamy Foster empezó a investigar el pensamiento de Marx buscando los elementos ecológicos en el pensamiento de Marx. Al final de su investigación, sorprendido, nos dice que en realidad lo que encontró es la ecología de Marx. Así se titula este libro magnífico que hay que leer, muy bueno, y es una ecología de Marx en torno al concepto de metabolismo, el cual está inserto de manera central en su concepción materialista de la sociedad y de la historia, así como en su crítica económica al capitalismo. Esto nos lleva a revisar
la concepción materialista de Marx, ¿sí? Marx, como los filósofos alemanes de su tiempo, estaban influidos por una gran filosofía, que era la filosofía de Hegel, que era una filosofía idealista, se le llama, ¿no? Una filosofía teológica. El principio de la filosofía era Dios, ¿sí? Eh, Finalmente, una filosofía espiritualista, una filosofía con un fondo religioso, por decirlo así, ¿no? Eh, pero es la gran filosofía de que no, obviamente no es una teología, digamos, como la que se formula en la Edad Media, ¿sí? Es una gran concepción donde Hegel plantea que Dios, que es el principio de todo, se enajena, se vuelve ajeno a sí mismo, se pierde a sí mismo en la materia, en lo más ajeno de sí mismo. La materia, dice Hegel, es el sepulcro de Dios, y lo que nos va a contar Hegel en su filosofía es cómo esa materia evoluciona, se desarrolla, porque Dios está intentando liberarse, está intentando desenajenarse, ¿sí? Entonces, la aparición de la vida es, por ejemplo, la aparición, el intento de la resurrección de Dios, que realmente la manera en que empieza a volver sobre sí mismo es a través del ser humano, a través de su trabajo, pero también a través de su conciencia, ¿sí? Entonces Marx es influido por esta filosofía y pero también él participa en un movimiento de jóvenes filósofos neohegelianos, pero que quieren criticar a Hegel, que empiezan a tomar distancias con el maestro, y Marx se suma a ellos y empieza a hacer lo mismo que estos jóvenes filósofos, empieza a criticar a Hegel, ¿no? Él particularmente sigue la línea que traza uno de los críticos de Hegel, que es Ludwig Feuerbach, e influido por él, redacta sus primeros escritos, ¿no? En 1843. Escribe una introducción a la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, donde no le basta esta idea de Feuerbach, no es Dios el que crea al ser humano, sino el ser humano el que crea a Dios. No le basta esto. Eh, eh, Él dice, de hecho, que esa crítica a la religión ya está terminada con Feuerbach, y que su papel ahora es hacer la crítica terrenal, hacer la crítica al mundo terrenal. En ese sentido, el materialismo de Marx en estos primeros escritos no es un materialismo que se remite a la materia, sino que se remite al ser humano, ¿sí? Y este remitirse al ser humano lo lleva a remitirse a un ser humano que quiere emanciparse, que sufre la opresión. Y en este primer sentido de la opresión, una opresión política. Entonces Marx también en ese año escribe un largo manuscrito que se publica póstumamente, Crítica a la filosofía del Estado de Hegel, donde critica el Estado enajenado, dice él, ajeno a la sociedad y hostil a ella, un Estado invertido. No es la sociedad la que determina al Estado, sino el Estado el que determina la sociedad, que requiere una inversión, una revolución, una vuelta, ¿sí? Y en ese sentido, Marx plantea como referencia la democracia, ¿sí? Por eso podemos decir que el materialismo humanista de Marx en realidad se va politizando y va tomando posturas democráticas. En esos años, Marx conoce a uno de sus grandes amigos de toda la vida, Federico Engels, que le lleva un escrito a la revista que está dirigiendo Marx, un esbozo a la crítica de la economía política. Se conocen, hay muchas coincidencias entre ellos, y de hecho Engels inicia a Marx en el interés por la economía política. 1844, Marx se dedica a leer, tomar notas de todos los grandes escritores de la economía política,
y empieza a bosquejar un escrito sobre economía desde su perspectiva de la enajenación. Ese escrito también es póstumo. Cuando lo descubren no saben qué nombre ponerle y le ponen un nombre muy descriptivo. Son manuscritos, no los terminó de elaborar por completo, económico y filosóficos. No son manuscritos meramente económicos ni meramente filosóficos, ¿no? Porque en esos manuscritos Marx retoma la idea de enajenación, pero ahora aplicada a la economía. La economía es una economía enajenada, ajena a la sociedad y hostil a la sociedad. No es la sociedad la que determina la economía, sino al revés, la economía la que determina la sociedad. Entonces, la economía está enajenada, pero también es enajenante, ¿sí? Enajena, por ejemplo, el producto. Los productos que realiza el trabajador le son enajenados, le son hechos ajenos. De hecho, su propio proceso productivo, su trabajo no tiene control sobre el proceso productivo, también le es enajenado. Así como le es enajenada la relación con la naturaleza e incluso la relación con los otros seres humanos. Vemos entonces que el materialismo de Marx, que tiene una base humanista, sin embargo se va volviendo en estos manuscritos un materialismo, digamos, naturalista, porque justamente cuando Marx se enfrenta al problema económico, tiene que pensar al ser humano, pero ya lo piensa como un ser material, como un ser natural, como un ser que es parte de la naturaleza, como un ser natural que es parte de la naturaleza, pero que tiene que tener una relación, una mediación con la naturaleza para subsistir, y esa mediación, esa necesaria relación que tiene que establecer el ser humano con la naturaleza, es una mediación productiva, es el trabajo. Un trabajo que después, ese es el gran tema de estos manuscritos, es enajenado, ¿no? En 1845-1846, Marx y Engels escriben algunos textos juntos. De hecho, escriben dos, ¿no? Uno se llama La Sagrada Familia, parece un título muy eh, teológico. En realidad es una burla a sus compañeros neohegelianos, ¿sí? La Sagrada Familia son los hermanos Bauer, que eran muy amigos de ellos, que se habían pensado ellos como la conciencia crítica en la que estaba depositado lo más avanzado de la conciencia humana. Entonces ellos se burlan, ya desde el título le llaman la Sagrada Familia, porque ellos se piensan esta conciencia crítica que ya no está en Hegel, sino en ellos, ¿no? Eh, en realidad pensaban hacer algo muy burlón, irónico o sarcástico, eh, breve, pero Marx, como siempre, desarrollaba mucho las ideas, y en este libro se ve claramente que Marx conoce muy bien el materialismo francés, es un materialismo que le gusta, pero no asume un materialismo mecanicista y cientificista, digamos, hay un deslinde muy claramente en esta obra con ese tipo de materialismo. Y en la ideología alemana es un largo manuscrito, un gordo libro que nunca llegan a publicar, eh, que escriben Marx y Engels. En realidad lo que hacen es, bueno, por un lado, seguir criticando la ideología alemana, esta crítica insuficiente al hegelianismo, pero por otro lado, hacen una especulación sobre, eh, digamos, sobre la sociedad y la historia y la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, vuelven a plantear en esta obra esta idea de que el ser humano es un ser natural, que está inserto en la naturaleza y que para subsistir lo primero que tiene que hacer antes de ponerse a hacer filosofía, política u otra cosa es ponerse a producir lo necesario para vivir, ¿sí? Están pensando ellos que este es el principio propiamente de la vida humana, de la sociedad humana, incluso de la historia humana, la producción. Igualmente, el concepto de enajenación está presente porque esta producción le es enajenada, en este caso por la división del trabajo, dicen en la ideología alemana,
lo cual va a generar una división de clases sociales, la aparición del Estado y propiamente la lucha de clases y la historia. En ese sentido, podemos decir que el materialismo de Marx y ahora también de Engels es ya abiertamente un materialismo histórico. Sin embargo, Marx y Engels no son académicos o teóricos que quieren hacer especulación filosófica. Ellos han tomado ya una postura comunista, son anticapitalistas, están buscando ligarse con grupos socialistas, comunistas. En este comunicación que tienen con estos grupos, conocen, por cierto, al padre de los anarquistas, que escribe 2 tomos de una filosofía de la miseria que Marx destroza eh, sin ninguna conmiseración, ya desde el título, ¿no? El título de la respuesta a los 2 tomos de Proudhon se llama Miseria de la filosofía. Y por otro lado, se están ligando con grupos socialistas, comunistas. Hay una Liga de los Justos en la que intervienen y convierten en Liga de los Comunistas, y justamente para el Congreso de esta Liga de los Comunistas escriben el manifiesto del Partido Comunista, que efectivamente alguien puede decir es un texto donde hay una, digamos, valoración positiva al capitalismo en la medida en que desarrolla la civilización, la comunicación mundial y las fuerzas productivas, pero habría que entender que esa valoración es en realidad una valoración que apunta a la necesidad de pasar del capitalismo al comunismo, porque un fantasma está recorriendo el mundo, que es el fantasma del comunismo, y que se va a aparecer ya. Y de hecho, están anunciando la Revolución Europea de 1848, en donde Marx y Engels intervienen de manera muy intensa, ¿no? Sacando periódicos, participando con diversos grupos, hasta que finalmente esta revolución empieza a decaer y los empiezan a correr prácticamente de todos los lugares donde se empiezan a refugiar, hasta encontrarse exiliados. Bueno, Marx y muchos de la Liga Comunista y muchos otros que participaron en esta Revolución Europea de 1848 terminan exiliados en Londres, ¿sí? Eh, Sin trabajo, en la miseria. eh, Marx, su familia, se desplazan a Londres y después de muchos problemas para sobrevivir, Marx retoma sus estudios económicos y entre 1857 y 1858 Marx escribe los llamados Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que son manuscritos preparatorios para escribir su gran obra crítica de la economía política, que es El Capital. En este también manuscrito, largo manuscrito otra vez, podemos localizar que el materialismo de Marx se vuelve ecológico porque introduce y desarrolla ya Marx el concepto de metabolismo, que por supuesto va a retomar en El Capital y le va a dar la forma más acabada. Pero ya los elementos ecológicos de Marx, el materialismo ecológico de Marx, se encuentra ya en esta obra, ¿no? ¿En qué consiste el metabolismo? El metabolismo social, aunque Marx va a hablar incluso de un metabolismo universal, ¿no? El metabolismo social, la necesaria relación que el ser humano tiene que establecer con la naturaleza para sobrevivir, supone, por un lado, que la existencia humana requiere de un proceso social de trabajo para relacionarse con la naturaleza, para apropiarse de las fuerzas naturales de materia y energía, para producir bienes, valores de uso, transformar las condiciones naturales, hacer circular los bienes, consumir los bienes y al final excretar desechos y contaminación, materia y energía degradada, ¿sí? Metabolismo social,
tomar de la naturaleza y devolver, podríamos decir simplificando, ¿sí? Aquí entonces ya hay un materialismo ecológico. El concepto ecología fue generado por esos años, por cierto, por un materialista, naturalista, darwinista alemán, Ernst Haeckel. Él es el que acuña este concepto de ecología, pero reducido a una economía de la naturaleza para desarrollar sus estudios botánicos. Lo ecológico, al parecer, quedaba confinado a los estudios sobre la naturaleza. En realidad, Marx se inspira en los estudios sobre la degradación de los suelos del barón Justus von Liebig, un químico alemán, pionero en los estudios de la química orgánica y la relación de esta con la agricultura. Marx, como lee de todo para alimentar su obra de crítica de la economía política y de la economía capitalista, encuentra en su obra una crítica ecológica al capitalismo basada en la explotación de la tierra hasta agotar sus nutrientes, ¿sí? Marx, recordemos, siempre había pensado que la relación del ser humano con la naturaleza era necesaria y que el capitalismo metía un conflicto, una enajenación en esa relación. Entonces, esto ya estaba, digamos, en Marx, pero cuando encuentra estas investigaciones, encuentra un concepto clave para su concepción materialista y para su crítica económica del capitalismo, que es el concepto de metabolismo. Veamos qué dice Marx sobre el metabolismo, ¿sí? Digamos, en el Capital, en el libro primero del Capital, Marx explica de esta manera al metabolismo. Lo voy a leer, aunque ahí creo que también ustedes lo pueden leer. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural, pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por este medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. Ahí está muy claramente un materialismo naturalista, un materialismo que pone en el centro la relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza, ¿sí? Y esa relación es a través del proceso propiamente productivo, del proceso de trabajo. Entonces, otro pasaje, hay muchos pasajes de Marx, es una concepción que ahí está inserta en su obra a partir de entonces. Entonces, en otro pasaje del Capital, Marx va a decir lo siguiente: el proceso de trabajo es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por lo tanto independiente de toda forma de esta vida y común, por lo contrario, a todas sus formas de sociedad. La naturaleza es entonces la condición natural de la vida humana, en tanto condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, que se encuentra dentro del metabolismo universal de la naturaleza, porque por supuesto Marx no piensa que todo el metabolismo se reduce a la relación metabólica sociedad-naturaleza, ¿sí? La propia naturaleza en su conjunto es un metabolismo. Ahora, Marx no se queda con esta idea metabólica, ¿sí? La usa justamente para criticar al capitalismo, ¿no? Entonces, plantea Marx que el capitalismo, a diferencia de otras sociedades, instituye una fractura o una brecha ecológica en el intercambio metabólico, en ese tomar y devolver entre la sociedad y la naturaleza, porque esa relación metabólica es necesaria, pero esto supone
un equilibrio en la sociedad y un equilibrio con las condiciones externas para mantener esa relación metabólica equilibrada y para que sea en efecto una condición universal para la propia vida humana. Pero ¿qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo ya no toma y devuelve y mantiene y permite la regeneración y preservación de la naturaleza, sino que la lógica productivista y consumista del capitalismo instituye formas de producción y vida urbana que toman los materiales de la naturaleza hasta agotarlos y solo devuelve destrucción, miseria y contaminación. En eso consiste propiamente la fractura metabólica, ¿sí? El capitalismo entonces no solo enajena al hombre de sus productos, de su actividad económica o de sus fuerzas esenciales, también enajena a la sociedad de la naturaleza, porque fractura esa relación. Y esa fractura se expresa entonces en la división entre la ciudad y el campo, ¿sí? Donde se saquean los recursos naturales del campo sin permitir su regeneración para ser llevados a la ciudad, pero en la sociedad son devueltas como contaminación. Igualmente son devueltas a los ríos que rodean las ciudades también como desechos naturales, humanos, industriales, ¿no? Que tenían que haber sido devueltos al campo para mantener justamente ese metabolismo. Ahora, si el capitalismo fractura el metabolismo social, lo que Marx plantea es restaurar el metabolismo social, para lo cual se requiere otro tipo de sociedad que no sea capitalista para gobernar el metabolismo social. Esta idea la encontramos muy claramente en un pasaje del tomo tercero del Capital, ¿no? Que a mí me gusta bastante. Dice así: la libertad en esta esfera, el reino de la necesidad natural, solo puede consistir en esto, la libertad a la que podemos alcanzar en nuestra relación con la naturaleza, solo puede consistir en esto, en que el hombre socializado, los productores asociados, gobiernen el metabolismo humano con la naturaleza de un modo racional, poniendo bajo su propio control colectivo, en vez de estar dominados por él como una fuerza ciega, realizándolo con el menor gasto en energía y en las condiciones más dignas y apropiadas para la naturaleza humana. En ese párrafo yo encuentro claramente eh, anudadas tres racionalidades para superar al propio capitalismo. Uno, la racionalidad ambiental, menor gasto de energía, pero sobre esto podríamos decir mucho más. Una racionalidad democrática, control colectivo de los productores asociados, tanto de la producción como del consumo, planteamos los ecosocialistas, y una racionalidad axiológica, una racionalidad que ponga en el centro lo valioso. Condiciones dignas, dice Marx, la propia vida, ¿no? Que se contrapone a la fuerza ciega de la racionalidad instrumental, enajenada y enajenante del capital. Entonces, encontramos, segunda tesis, encontramos que en Marx hay una ecología, ¿no? Eh, ya vimos que hay marxistas, digamos, no ecológicos, progresistas, desarrollistas, comprometidos con el desarrollo de las fuerzas productivas, pero también hay marxismos ecológicos, ¿no? De hecho, hasta podríamos decir, sobre esto especula Bellamy Foster, que la propia ciencia de la ecología avanza por la senda abierta por Marx, ¿sí? Bellamy Foster nos dice que el biólogo inglés Edwin Ray Lancaster, darwinista y amigo de Marx, siguió desarrollando la crítica ecológica al capitalismo. Y él fue maestro de Arthur George Stanley, que elaboró propiamente el concepto de ecosistema, tal y como actualmente lo conocemos, ¿no? El conjunto de seres vivos que ocupan un espacio determinado con sus interacciones y las características de ese espacio, así como los elementos físico-químico-ambientales, ¿no? Reconociendo, por supuesto, la capacidad humana de transformarlos. En la URSS, por cierto, en los primeros años de la revolución, hay importantes aportaciones ecológicas, como las desarrolladas por
Bernatsky en La biosfera, publicada en 1926, que ve a la vida humana como una fuerza geológica que afecta a la Tierra en su conjunto. De ahí van a venir otras contribuciones ecológicas importantes de ecologistas soviéticos como Sukachev, que acuña el concepto muy cercano al de ecosistema de biogeocoenesis, o incluso aportaciones como las de Budiko, un climatólogo soviético que en los años 60 llegó a plantear preocupaciones por el cambio climático, por el efecto albedo disminuido por el derretimiento de los glaciales. Por supuesto que hay muchos otros marxistas, el propio Federico Engels habría que colocarlo en primer lugar. Él hace importantes desarrollos, sobre todo en esta crítica de la división de la ciudad y el campo, en una idea que hay quien incluso quiere contraponer a Engels con Marx, porque Engels reconoce que la naturaleza, en el fondo, no puede ser dominada por el ser humano, ¿sí? Y hay quien plantea que Marx sigue con esta idea, ¿no? En realidad, los dos están muy cercanos en estas concepciones. Hay otros ecologistas precursores, como William Morris, un artista, novelista, por cierto, que tiene una fabulosa novela utópica, ecosocialista, Noticias de ninguna parte, ¿sí? Donde plantea la utopía, una utopía ecosocialista propiamente, ¿no? Bukharin, al parecer, leyó a estos precursores ecologistas soviéticos y trató de replantear el materialismo histórico desde una perspectiva ecológica. Al parecer, tenía varios escritos sobre esto que fueron censurados por Stalin después de su muerte, ¿no? Otro marxista ecológico, crítico del desarrollo, del mito del progreso, es Walter Benjamin, que incluso llega a plantear que la revolución no es el tren del progreso económico, sino que la revolución es jalar el tren del progreso técnico-económico, ¿sí? Hay otros, Barry Commoner, ¿sí? Eh, o Manuel Sacristán. Barry Commoner es un biólogo ecologista norteamericano. Manuel Sacristán, un importante marxista español. Tenemos un mexicano, Enrique Leff, que en un principio escribió obras propiamente ecosocialistas. Sin embargo, muchos de pensadores de izquierda que asumieron el ecologismo rechazaron el marxismo porque tenían una concepción donde no estaba la ecología de Marx, ¿no? Por ejemplo, André Gorz y otros autores, ¿no? Eh, Dentro de estos marxistas ecológicos encontramos a James O'Connor, eh, que él hace su propio camino, ¿sí? Él tampoco encuentra la ecología de Marx en los textos de Marx, pero la encuentra en sus propias investigaciones, en su propio reflexión, ¿no? James O'Connor trata de unir todas las planteamientos ya de un movimiento ecologista que lleva varios años, primero planteándose el problema de la contaminación ambiental como problema de la salud humana, y después, dado que la concepción ecológicas, los movimientos van asumiendo el concepto de ecosistema, entonces ya no solo se preocupan por la cuestión de la contaminación, por la salud humana, sino que se empiezan a preocupar por la salud de los ecosistemas. Y cuando la ecología se vuelve ecología de sistemas, se empiezan a preocupar por la salud del sistema Tierra, ¿no? Entonces hay muchos avances de los ecologistas en esta lucha en contra de las consecuencias del desarrollo del propio capitalismo, que James O'Connor conecta justamente con el desarrollo del capitalismo. Y él plantea lo que llama la segunda contradicción del capitalismo, que de alguna manera es su forma de plantear lo que en otra tradición que viene de Marx propiamente es la fractura metabólica, ¿no? Porque la segunda contradicción del capitalismo, digamos,
hay una primer contradicción del capitalismo del marxismo clásico, ¿sí? Que es la contradicción entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Las relaciones sociales capitalistas de producción frenan las fuerzas productivas. Esto produce por la sobreabundancia de productos que no pueden tener una salida en el mercado. Esto produce crisis de sobreproducción que genera un freno a la producción, desempleo, luchas de los trabajadores y la posibilidad de que los trabajadores se levanten no solo por sus derechos inmediatos, sino por sus derechos históricos en contra del capitalismo, ¿no? Esta era la clásica primer contradicción del capitalismo, de un cierto marxismo, por cierto, ¿no? Eh, y él plantea una segunda contradicción del capitalismo, una contradicción, dice él, que se da entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas en su conjunto, que chocan con lo que él llama condiciones de producción. Y las condiciones de producción, las principales condiciones de producción son dos, ¿sí? El propio trabajador y la naturaleza. Dicho de otra manera, el capitalismo, con sus relaciones capitalistas y su fuerza productiva, chocan, devastan, atacan las condiciones de producción, la vida humana, ¿sí? La vida, su salud, su vida, pero también la salud y la vida de la propia naturaleza, ¿no? Y en este sentido, James O'Connor plantea que emergen nuevos movimientos sociales con otras demandas diferentes a las clásicas del movimiento de los trabajadores, conectadas tanto con la salud humana como con la salud y el cuidado y la preservación de la naturaleza. Digamos, es su manera de entender, asumir lo que la otra tradición llamaba la fractura metabólica. Eh, Existen actualmente muchos y notables ecosocialistas, uno muy importante, Jorge Riechmann, español, Joel Cobel, Jan Angus, hay un venezolano, Renan Vega Cantor. Aunque existen muchos, podemos distinguir, digamos, una tendencia centrada en el cambio climático y la praxis revolucionaria, representada por Michel Louis y Daniel Tanuro, militantes de la Cuarta Internacional, ¿no? Hay otra centrada en la fractura metabólica y la necesidad de una transición ecosocialista, representada por John Bellamy Foster, ¿sí? Finalmente, todos los ecosocialistas y estas dos grandes tendencias están preocupados por la crisis ecológica, ¿sí? Y la crisis ecológica, en realidad, la entendemos como esta fractura de la relación metabólica, ¿no? Acuérdense, tomar y devolver, pero el capitalismo toma de modo que destruye, socava, acaba, ¿sí? Con la naturaleza, y lo que hace es devolver contaminación, intoxicación al medio ambiente, ¿no? Desequilibrando a la propia naturaleza, no solo la socava, no solo la contamina, sino que también la desequilibra, ¿no? Eh, Habría que decir que esta crisis ecológica en realidad es parte de una crisis civilizatoria del capitalismo, eh, una crisis civilizatoria histórica y global del capitalismo. Hay que decirlo, Rosa Luxemburgo y muchos marxistas así lo asumen, que la barbarie queda instituida en ese momento clave de la Primera Guerra Mundial, cuando no se puede lograr el triunfo del socialismo, ¿no? Y creo que hay elementos para sostener esta idea, ¿no? El capitalismo se ha vuelto abiertamente barbarie. El desarrollo de la ciencia, que era algo que presumía el capitalismo como civilizador, como un avance en relación con todo el pasado de oscurantismo del pasado, en realidad se ha vuelto tecnociencia al servicio del capitalismo, que ha potenciado a niveles nunca imaginados el carácter exterminador de las armas, ¿no?
Actualmente tenemos tantas bombas atómicas como para destruir varias veces al mundo, ¿no? Pero no son las únicas armas que tenemos, por cierto. En realidad lo que estamos viendo es la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas. Habría que entender ya a los propios centros urbanos como centros destructivos, ¿no? Hoy lo estamos viendo mucho con la pandemia. ¿Qué es lo esencial y qué es lo no esencial? Pues lo esencial, no hay de otra, es la producción del campo. Si no hay producción del campo, esa relación metabólica elemental que tenemos con la naturaleza, simplemente no hay existencia, ¿no? Eh, Tenemos la globalización, que también se presumió, y que es muy claramente una globalización acelerada, no solo de pandemia, sino de extractivismo y despojo en el marco de agudas luchas interimperialistas, ¿no? Pero, digamos, hablamos de una crisis civilizatoria, no solo porque la fuerza productiva del capitalismo se ha vuelto destructiva, ya es la barbarie, sino también porque en realidad los economistas nos han dicho que el capitalismo ya alcanzó sus techos productivos en el siglo pasado, ¿sí? De modo que ni los salarios ni los empleos crecen eh, como alguna vez lo hicieron. Y el capital financiero especula con dinero ficticio afectando al empleo y la producción, como por cierto ocurrió este año, donde se dio simultáneamente una crisis sanitaria, una pandemia, junto con el estallido de una crisis económica, ¿sí? Multidimensional. Por otro lado, digamos, no solo tenemos una crisis civilizatoria porque el capitalismo se ha vuelto bárbaro, no solo es civilizatoria porque el capitalismo ya dio de sí en la historia en cuanto a su propio potencial económico, eh, también es civilizatoria porque, digamos, el capitalismo produce cada vez más desigualdades y miserias y encadena varias crisis, ¿no? O sea, no solo vivimos una crisis financiera, productiva, vivimos crisis alimentarias, migratorias, políticas, de sanidad, de derechos, de relaciones humanas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una crisis civilizatoria, histórica, global del capitalismo y tal vez la dimensión más siniestra de esta crisis sea la propia crisis ecológica, ¿sí? Podemos entender a la crisis ecológica en sus tres dimensiones. Por un lado, es una creciente contaminación ambiental, ¿sí? O intoxicación del medio ambiente provocado por los productos y desechos de la producción capitalista, por este momento de excreción del metabolismo sociedad-naturaleza. Esta intoxicación medioambiental se manifiesta a su vez de diversas maneras. Contaminación del aire, por ahí tengo los datos de cuántos se mueren por contaminación del aire, pero quiero irme más rápido. Contaminación del agua, también tengo unos datos también bastante inquietantes sobre eh, la crisis hídrica que se avecina ya en pocos años, ¿no? O contaminación de la tierra y de los suelos y de los efectos que tienen en la salud humana. Eh, si la tierra está contaminada y sembramos en ello, comemos productos tóxicos que tienen efectos en nuestra propia salud, ¿no? Y todo esto se debe a justamente a este desarrollo, a este impulso productivista y consumista del propio capitalismo, ¿no? Eh, pero incluso habría que decir que el capitalismo no solo produce basura tóxica, sino mercancías tóxicas sin valor de uso, dañinas, rápidamente obsolescentes, que rápidamente se vuelven basura tóxica, ¿no? Entre esas mercancías tóxicas sin valor de uso y dañinas, gran parte de los alimentos de la industria capitalista. Sí, ahora muy claramente puestos en evidencia porque esa alimentación tóxica es la que está generando estas vulnerabilidades ante la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Podemos decir entonces que el capital produce un medio ambiente cada vez más tóxico para los seres humanos y para la vida. Pero esta es apenas una dimensión. Otra dimensión de la crisis ecológica es el ecocidio global y acelerado que vivimos, entendiendo por ecocidio el literal asesinato de ecosistemas, de la naturaleza, de la materia orgánica e inorgánica viva y de la energía necesaria, del despilfarro enorme de energía necesaria
para la vida en el planeta, ¿sí? Eh, ya sabemos que la lógica del capital solo busca incrementar sus ganancias explotando la fuerza del trabajo y los recursos naturales, extendiendo las industrias que se apropian de los bienes naturales, agotándolos de modo creciente y devolviendo cada vez más masivos desechos contaminantes que impiden la regeneración de la naturaleza. Eh, y los efectos que vemos ya de esta lógica del capital es que, por ejemplo, está acabando materia inorgánica, los metales, por ejemplo, ¿sí? Eh, la energía, la materia orgánica, la fósil, por ejemplo, también está a punto de terminarse. Sí, viene la crisis del fin del petróleo, ¿no? Pero también materia viva, ¿no? Ecosistemas enteros, la biodiversidad. Incluso ya hay estudios científicos que prueban que la quinta extinción de la vida está en curso. Y, por supuesto, de vida humana, ¿sí? Eh, algún economista en la polémica sobre la pobreza se le ocurrió no investigar cuántos pobres hay y con qué conceptos y cómo medir la pobreza, sino que se le ocurrió estudiar cuántos se mueren de pobreza. De 1990 a 2005, 300 millones de pobres mueren eh, por esta lógica capitalista, ¿no? Entonces, podemos decir que el capitalismo produce una sociedad que destruye, desequilibra a la naturaleza, ¿no? Una sociedad que tiende hacia la muerte, ¿no? Eh, y la otra dimensión es la del cambio climático, ¿sí? Cambio climático entendido, que quede muy claro, como una nueva era geológica que los científicos de la naturaleza llamaron antropoceno. Y los científicos sociales los corrigieron un poco. ¿Por qué antropoceno? Porque la causa del cambio climático, decían los científicos de la naturaleza, es el ser humano, el antropo, ¿sí? Los científicos sociales los corrigieron, pero dijeron, no, no es el ser humano, ¿sí? Es el capitalismo. Y por eso, en vez de hablar de antropoceno, eh, ellos hablan, yo también, de capitaloceno, porque no ha sido el ser humano el que ha provocado este cambio climático, sino el sistema enajenado del capital. La sed de ganancias de este sistema enajenado y enajenante, con su desenfrenado productivismo y consumismo, sostenido en los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, se ha vuelto una fuerza geológica que rompió el equilibrio del clima de todo el planeta. Pasamos del Holoceno equilibrado al Capitaloceno, en donde de manera irreversible se afirma una tendencia de calentamiento global del planeta. Esto, por supuesto, ya causa los incendios recurrentes y extensos. Cada año supera los incendios del año anterior, que superaron los incendios de toda la época anterior, etcétera, etcétera. Esto ya es nuestra vida diaria, ¿no? Eh, así como la fuerza de los fenómenos climáticos, tormentas cada vez más fuertes, la reducción de la producción alimentaria porque el aumento de la temperatura afecta particularmente a los cereales, el deshielo y el incremento del nivel del mar, etcétera, ¿no? Digamos, efectos que ya estamos viviendo. Eh, pero los efectos pueden ser peores. Y realmente lo más peligroso es que se mantenga de manera continua la elevación de la temperatura, ¿sí? En realidad hay quien nos hablaba de los 6 grados centígrados, pero el problema no son los 6 grados centígrados, a los 6 grados centígrados ya no ocurre nada. Los 5, pues más o menos se está acabando todo. El problema es eh, 3, 4 grados, 2 grados centígrados, que estamos, por cierto, a punto de alcanzar, ¿sí? De modo que el capital, podemos decir, produce una sociedad que calienta al planeta hasta el punto de volverlo invivible para el ser humano y para la mayoría de las especies vivas. Ante esta crisis ecológica, se han planteado el marxismo ecológico, el marxismo ecosocialista, y una tendencia muy importante es la del ecosocialismo de la Cuarta Internacional, ¿sí? Eh,
que es una tendencia organizada a nivel mundial, donde desde hace años hemos estado discutiendo en todas las secciones de la Cuarta Internacional, reuniéndonos en congresos sobre documentos diversos, pero siempre hay documentos sobre la cuestión ecológica. En un congreso nos redefinimos como ecosocialistas y en otro congreso el tema principal de discusión del congreso fue el cambio climático capitalista y nuestras tareas. De hecho, este fue, digamos, el tema que se discutió en todas las secciones de la Cuarta Internacional. Por eso nosotros subrayamos el problema del cambio climático, asumimos toda la gravedad de los riesgos, los peligros que implica el cambio climático, lo cual no significa que dejamos de lado otro tipo de elementos. De hecho, en el último congreso hubo varios documentos y hubo un documento muy importante, la estrategia ecosocialista y el programa de transición, que realmente era un libro, ¿no? En algunos nos llegó todo el texto completo, aunque a la hora de votar y discutir en el Congreso, votamos algunas, solo este apartado, la estrategia ecosocialista y el programa de transición. Pero es parte de un texto mucho más largo, donde se hace un examen crítico de la situación actual. Y por cierto, en ese examen crítico se plantea como un objetivo estratégico cambiar la relación sociedad-naturaleza, ¿sí? O sea, cambiar el metabolismo social. También hemos asumido nosotros esta idea que viene de Marx de restaurar el metabolismo social para cuidar tanto a la ciudad como a la naturaleza e instituir sin capitalismo una gestión, dice el documento de la Cuarta, racional, temperada y prudente del metabolismo que exista entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? En ese sentido, nosotros también retomamos esta idea de una racionalidad ambiental, no solo ambiental, también democrática, también axiológica, eh, que, y además temperada, ¿no? Que implica la automoderación colectiva como fin del consumismo y prudente, apelando al principio de precaución en la propia producción. O sea, de alguna manera, la Cuarta Internacional se está apropiando de todas estas aportaciones del pensamiento ecológico, ¿no? Evidentemente nos proponemos objetivos estratégicos, abolir la gran propiedad privada del sector energético. Para nosotros es central una transición energética, ¿no? Y esa transición energética solo puede darse quitando la propiedad de los recursos energéticos a las grandes compañías privadas, ¿no? Para empezar entonces una transición propiamente energética, ¿no? Digamos, pasar de un sistema energético privatizado, centralizado, apoyado en combustibles fósiles o nucleares no renovables y contaminantes a otro ecosocialista, que esté socializado, descentralizado, sustentado en energías alternativas, renovables y no contaminantes como la energía solar, ¿no? También nos proponemos no un decrecimiento total, pero sí acabar con la producción dañina o inútil, como la de armamentos, ¿no? Superar la división de la ciudad del campo, cuidar y gestionar colectivamente, democráticamente los suelos, el agua, las energías, los recursos, etcétera, ¿no? Y también nos planteamos en este documento de este último congreso de los sectores potenciales, digamos, los potenciales sujetos ecosocialistas, ¿sí? Donde, bueno, sí, seguimos considerando a los trabajadores asalariados, donde creemos que se deben de vincular sus demandas tradicionales con demandas medioambientales, claramente sobre la salud, ¿no? Como lo demuestra la pandemia actual, ¿no? Pero también consideramos como sujetos ecosocialistas, tendencialmente anticapitalistas y ecosocialistas, los campesinos y pueblos originarios, que son los más comprometidos en la lucha medioambiental y climática.
las mujeres que están en la vanguardia de todas estas luchas sociales y ecosociales, ¿sí? Valorando, por supuesto, experiencias autogestivas y autonómicas que deben de articularse con la lucha ecosocialista para cambiar el sistema capitalista, ¿no? Entonces, lo hemos incorporado en los documentos, pero también estudiamos otro tipo de marxismos ecológicos, ¿no? Como este que Bellamy Foster y muchos otros están elaborando, enriqueciendo el marxismo, hablando de economía ecológica, una economía ecológica que ya está en Marx, ¿no? Que ya está en el propio capital, en la contradicción que existe en la mercancía entre el valor de uso para la vida y el valor de cambio para el lucro, sin importar la vida, habría que decirlo, ¿no? La valoración, por supuesto, del metabolismo social con la mediación del trabajo útil que produce valores de uso, reconociendo en la naturaleza y el trabajo la fuente de toda la riqueza, ¿no? Eh, por supuesto, la crítica al capital, que solo busca explotar y acrecentar las ganancias sin considerar los costos ecológicos, ¿no? Y el socavamiento de las condiciones de producción, etcétera, ¿no? Eh, esta, este tipo de desarrollos del marxismo ecológico también toma en cuenta la ecología de los sistemas y desde esta perspectiva de la ecología de los sistemas repiensa las fracturas metabólicas con este otro elaboración teórica de las 9 fronteras o límites planetarios, ¿no? En ese sentido, se habla del capitaloceno como una fuerza geológica planetaria que afecta al entero sistema Tierra. La Tierra como tal es todo un sistema que tiene un equilibrio sobre 9 elementos, ¿no? Clima, ozono, suelo, agua, agua dulce, uso de fertilizantes, nitrógeno y fósforo, biodiversidad, aerosoles, químicos y acidificación de océanos. Digamos, estos elementos son los que permiten regeneración y equilibrio del sistema planetario. Superar estos límites, que es lo que está haciendo el capitalismo, es una fractura metabólica planetaria, ¿no? Como se está planteando desde esta perspectiva, ¿no? Y en realidad es verdad. Claramente, algunos de estos límites planetarios están siendo rebasados por el capitaloceno, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, ya hablamos de ella, la quinta extensión masiva de la vida que está en curso, la acidificación de los océanos, el uso insostenible del agua dulce que nos va a llevar a una muy próxima crisis hídrica, el exceso de nitrógeno y fósforo, el cambio de uso del suelo, que cada vez está ocurriendo cada vez más, la contaminación química. Entonces, la ecología de sistemas considera que cada uno de estos límites rebasados es una fractura ecológica de los sistemas que en su conjunto definen una fractura ecológica global, ¿sí? Y en ese sentido se plantea la necesidad de una economía ecológica que no será la del capitalismo, sino la del ecosocialismo. En ese sentido, se requiere para que el sistema Tierra se mantenga equilibrado y sostenible, se requiere no una economía expansiva, destructiva y desequilibrante, sino una economía en estado estacionario, no enajenada por el capital, sino gestionada y regulada democráticamente por los trabajadores asociados y ajustada a la estabilidad de la Tierra. Esta economía ecológica ya no será cuantitativa para aumentar las ganancias, sino cualitativa y para satisfacer necesidades humanizantes que permitan el despliegue de las potencialidades humanas, conciencia, libertad, creatividad, socialidad, dice Marx, y el goce del tiempo libre, también dice Marx. Esa economía ya no será privatizada, sino socializada, planificada y autogestionada, tanto en la producción como en el consumo. Será una economía no enajenada a la racionalidad instrumental que busca todos los medios para maximizar ganancias y minimizar costos, sino por una racionalidad democrática, axiológica y ambiental, ¿sí?
una economía finalmente donde la prioridad sea la vida, las comunidades de vida humanas y la vida del planeta, ¿sí? Esto, por supuesto, supone pasar a hacer una transición del capitaloceno al ecosocialismo. Y dejo planteada la pregunta, ¿cómo hacer la transición hacia el ecosocialismo? Yo tengo algunas ideas de cómo hacer tal transición, pero me gustaría dejarles esto como reflexión, ¿sí? Eh, pues ya, dejen regresar. Gracias. Tuvimos algunos problemas Técnicos. técnicos Sí, me con imagino. la transmisión en Facebook, pero ya estamos acá en YouTube, entonces, bueno, pues esta fue la primera conferencia. Insistimos de una serie de conferencias, de charlas que desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores esperamos sirvan para poder plantear elementos de análisis y de balance sobre la situación actual. Tenemos algunas preguntas, Lun, solamente que están en el YouTube, entonces espera un poco a que te las traiga para que las puedas responder. Sí, muy bien. Estoy viendo unas que me manda Huicho. Sí, justo en el YouTube, bueno, pues nuestro camarada Brian dice, vale la pena mencionar que el materialismo de Marx desarrolló, va atrás hasta de Epicuro. Saludos del PRT en Cuernavaca, Morelos. Salvador Acosta dice, estoy de acuerdo con la referencia a la crisis ecológica causada por el capitalismo. Dice él que estamos viendo más bien la sexta extinción masiva. Héctor Sotomayor dice, así es, estamos ante la sexta extinción, ahora encabezada por la propia humanidad. Bueno, aquí hay unas preguntas concretas, Lund. Sí. Nos preguntan, ¿qué piensas en el concepto de la ruptura metabólica en el cuerpo humano, ¿no?, postulada por Michael Friedman? Segunda pregunta, ¿lo considerarías un cuarto tipo de contaminación, es decir, el del cuerpo humano? Esas son dos preguntas que mandan, Lund. Salvador Acosta, siguen hablando sobre las extinciones, dice, las 5 extinciones masivas fueron causadas por desastres naturales catastróficos, la actual sería consecuencia de la sobrepoblación y de la sobreexplotación de recursos naturales. También nos dicen, el cambio climático tiene su origen en el inicio de la era industrial. Y bueno, por ahí alguien aplicando un maltusianismo radical dice, es claro que tenemos una sobrepoblación, pero de burgueses. Dice, el ecosocialismo como un recurso legítimo de la supervivencia humana. Aquí te preguntan sobre el desarrollo sustentable. Y pues bueno, felicitan sobre la exposición, ¿no? Y pues ya, son la mayoría de los comentarios que nos han llegado. No sé si quisieras responder. Espera, en WhatsApp nos han llegado otras preguntas. Preguntan, ¿le preocupa que la adopción del término capitaloceno refuerce la percepción del capitalismo como el único y eterno modo de control metabólico? Te la repito, Lund. Si te preocupa que la adopción del término capitaloceno refuerce la percepción
del capitalismo como el único y eterno modo de control metabólico. Nos están llegando algunas otras preguntas y comentarios. María del Carmen Ramos nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, Lund, ¿cuál es la propuesta de la Cuarta Internacional acerca de la sobrepoblación? Muy interesante este debate que, por cierto, dimos en el Congreso pasado. Básicamente son la mayoría de las preguntas, Lund. Si todavía quienes están viendo el live de YouTube quisieran preguntar, pues escríbanos. Yo cedería la palabra para que Lund en un breve momento pueda responder las preguntas que se hicieron. Y pues te cedo la palabra, Lund. Muy bien, gracias. Pues más que contestar, comentar, ¿no? Por ejemplo, el de Epicuro, creo, ¿no? Muy bien, sí, habría que remitirse a Epicuro. Por cierto, un ecosocialista, Jorge Riechmann, se remite a Epicuro, ¿no? Y está en este documento de la cuarta, el último, cuando justamente se habla de un ecosocialismo, ¿cuál fue el término? Temperado. Este concepto de temperancia tiene que ver con Epicuro. Epicuro reivindica los placeres, hay que reivindicar los placeres, pero dice Epicuro, pero aguas, cuidado, placeres temperados, equilibrados, moderados, autorregulados por uno mismo, ¿no? Entonces, podríamos decir que Epicuro está en este documento de la cuarta, ¿no? En esta idea de la temperancia, por ejemplo, ¿no? Pero muy bien, yo creo que Epicuro es uno de los nuestros, en efecto, ¿no? Que hay que plantear. Quinta o sexta, hay ahí un debate, ¿no? Tal vez sea sexta, hay quien dice quinta. Yo ya, francamente, perdí la cuenta, ¿no? Espero que, no, que esta no sea la quinta o la sexta distinción masiva de la vida, que, no, que la detengamos, que podamos revertirla, que podamos recuperarla, ¿no? Pero evidentemente el problema no es que sea la quinta o la sexta, el problema es que se vuelve un problema urgente, la necesidad de cambiar al mundo, de tener esta destrucción, digamos, de especies que está ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces, quinta o sexta, luego me dicen bien cuál es, ¿no? O cuál esperamos que no sea, más bien, ¿no? Por ahí vi otra también muy interesante sobre la cuestión del cuerpo humano. Me faltó detenerme en eso porque iba muy rápido, pero una de las cosas que quiero recuperar son ideas de Manuel Sacristán, este ecologista marxista español, donde, recuperando, por cierto, atisbos de política ecológica en Marx, dice Sacristán, él enfatiza los problemas de la salud, ¿no? Los problemas de la alimentación, los problemas del propio cuerpo humano sometido por el capitalismo, que ya está en Marx, por cierto. El primer tomo del Capital hay muchísimas referencias al respecto, ¿no? No conozco a este Friedman, pero ya vi, lo voy a buscar y sí, habrá que verlo, ¿no? Habrá que estudiarlo también. Entonces, gracias por la referencia. Sobrepoblación de burgueses, no, hay quien dice que es el 1%, pero alguna vez hice yo un cálculo con mis alumnos y era el punto, y luego creo que seguían 6 ceros, 1% de la población, o sea que no hay sobrepoblación.
más bien es una vergüenza que sean tan poquitos, y nosotros, que somos la enorme mayoría de oprimidos y explotados, no podamos derrotarlos, ¿no? Eh, en fin, no hay sobrepoblación, pero sí está muy bien plantearse exterminar a los burgueses, eso sí, pero exterminar a los burgueses socialmente, no físicamente, ¿no? O sea, acabar con la propiedad privada de los medios de producción, que por cierto, siempre dice Marx, esto es lo que plantean los comunistas en el movimiento social. Lo de capitaloceno, eh, no tengo este temor, porque tengo mi perspectiva ecosocialista y creo que el capitaloceno tiene que ser superado, pero el capitaloceno ahora se ha vuelto una categoría en realidad ecológica, ¿no? El capitaloceno no es otra cosa que esta fuerza ecológica que está fracturando el metabolismo global del sistema Tierra, ¿sí? Hay que empezar a repensar el capitaloceno en esta perspectiva. No tanto en la perspectiva, yo me acuerdo que Ferchis decía, no, porque hay un debate cuando empieza el capitaloceno o el antropoceno, eh, pero en realidad no, el debate no es el origen, ¿no? El debate es cómo funciona la categoría en términos ecológicos, ¿no? Como fuerza geológica, pero destructiva, desequilibrante del sistema Tierra, ¿no? Eh, sí, discutimos la cuestión de la sobrepoblación y nosotros seguimos pensando que el problema de la crisis ecológica no es la sobrepoblación, sino que es la lógica productivista y consumista que instituye el capitalismo, que fractura el metabolismo social, ¿no? ¿Sí? Devasta a la naturaleza, provoca un ecocidio y intoxica a la propia naturaleza con los desechos y desequilibra eh, el clima, por ejemplo. Ya vemos que no solo está desequilibrando el clima, ¿no? Estos equilibrios que existían sobre la salud y las relaciones entre animales y humanos y virus, también está desequilibrado por el propio capitalismo, ¿no? Eh, entonces, esa es nuestra perspectiva. Por cierto, en un escrito de John Bellamy Foster, también entra, y estos marxistas, que por cierto vienen de la famosa, bueno, en algún momento famosa, y creo que sigue siendo famosa, no sé si le suena a Diego o a Liz, la Monthly Review de eh, Paul Sweezy, Paul Baran eran los directores. Ahora los sucesores son Bellamy Foster y otros autores que en alguno de sus artículos polemizan con los que creen que el gran problema sigue siendo la sobrepoblación y le demuestran con datos lo que implica el productivismo, el consumismo, la destrucción ecológica del propio capitalismo, ¿no? Evidentemente, nosotros le apostamos igual a la autorregulación de la reproducción humana, ¿no? No le apostamos ni por acabar con reducir la población. Hay quien dice que esta pandemia es una medida de estas élites para reducir drásticamente la población humana. Eh, no, nosotros no le apostamos a eso porque ese no es el problema. Eh, Le apostamos a un cambio del sistema de producción y de consumo, ¿no? Esa es nuestra postura. Creemos que subrayar hablar ya de sobrepoblación humana siempre me da miedo, porque siempre en los sobrepoblados, ahora más que nunca con esta pandemia, yo digo, yo voy a estar en esa categoría de los que están sobrepoblando el mundo y son desechables, ¿no? No es de ninguna manera nuestra apuesta, ¿no? Y espero que esta sea una primer charla eh,
Espero que cuando termine esta pandemia podamos tener un encuentro real y platiquemos más libremente, ¿no? Así es medio complicado, pero bueno, no sé si haya más o qué, Diego. Sí, Lun, hay varias preguntas más. Como que despertó un poco el debate ahora que mencionabas algunos temas. Preguntan sobre si tú piensas que el capitalismo es reflejo del egoísmo y la estupidez humana. Fausto Reyes, camarada también del partido, pregunta ¿cuáles consideras que son las herramientas o podrían ser las herramientas para la transición ecosocial? Y menciona algunos ejemplos como para orientar cancelación de la deuda, soberanía alimentaria, agroecología, redes alternativas alimentarias, etcétera. Preguntan también, Brian nos compartió un video que también él realizó sobre esto que él te preguntaba de el metabolismo, de la ruptura metabólica. Esperamos también poderles pasar el link a quienes están viendo. Ahorita nos es como medio complicado transmitirlo, pero sí, o sea, lo tendremos. Estamos inaugurándonos en estas nuevas tecnologías. Y una pregunta que me parece que es para el público, que es... Chan, 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 Sí, chan. No, preguntan en el YouTube que quién está viendo este video por ti, Lund. O sea, que quién vio Lund en el cartel y dijo, no me lo puedo perder. Entonces, quienes estén en el video, en este video porque es Lund, suscríbanse al canal y quienes no, también. Bueno, pues esas son las preguntas. Y también decirte que hubo diferentes espectadores, entre ellos tus alumnos, viéndote también en el YouTube. Supongo que o te extrañan o te tienen mucho afecto, pero esas fueron las últimas preguntas, Luz, sobre el capitalismo como reflejo del egoísmo y la estupidez humana y sobre las transiciones ecosociales que pregunta Fausto. muy bien. Primero sobre el capitalismo y la estupidez, ¿no? Yo insisto siempre en definir al capitalismo como lo define Marx, como una fuerza en principio económica, social, enajenada, ¿sí? Fuera de nuestro control, ¿sí? La producción, la distribución, el mercado, la industria, en efecto, es una creación social, pero, dice Marx, y yo lo sigo, se enajenó, se autonomizó, se volvió un sujeto automático que funciona por sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido, enajenado y enajenante, ¿no? Nos enajena, y ahí puede entrar la cuestión de la estupidez, dice Marx, el capital es una fuerza social enajenada, autonomizada que funciona por sí misma, ¿no? El sujeto automático, ¿sí? De modo que los capitalistas no son otra que la personificación del propio capital, ¿no? En ese sentido, no es que sean estúpidos o que sean malos o que sean crueles, sino ellos, y a veces igual nosotros, estamos metidos en esta lógica de funcionamiento del capital enajenada, que escapa de nuestro control, ¿no? Un mundo al revés. Y justamente revolución es darle la vuelta al mundo para que nosotros, los trabajadores asociados, nos apropiemos de la economía, de la política, de la cultura y la pongamos al servicio nuestro, o sea, al servicio de la vida nuestra, ¿sí? Eh, pero es verdad que el capitalismo también nos enajena, dice Marx, del producto, ¿no? Nos enajena del control del propio proceso productivo, nos enajena de nuestra relación con la naturaleza. Hay esta
enajenación con la naturaleza como fractura metabólica. Pero también dice Marx, nos enajena de la esencia humana, manuscritos de 1844, ¿no? Marx habla de una esencia humana, sí. ¿Y cuál es esa esencia humana? Para decirlo rápidamente, lo esencialmente humano para Marx, lo que nos distingue de los animales no humanos, es la conciencia, la libertad, la creatividad y la capacidad de generar lazos sociales humanizantes, ¿sí? Entonces, dice Marx, el capitalismo enajena al ser humano de sus fuerzas esenciales, de su esencia humana. Esto significa que en vez de que el capitalismo desarrolle la conciencia humana, el capitalismo lo que promueve es la estupidización, ¿sí? Y creo que de eso no hay duda, ¿no? Si alguien tiene una paranoia porque cree que lo quieren volver estúpido, no está paranoico, es real. Nos quieren estupidizar, ¿no? Eh, y hay muchas maneras de estupidizar, ¿no? Eh, ahora pienso yo que hasta la escuela puede ser estupidizante, ¿no? Y eso que soy maestro y valoro la escuela como un espacio de lucha para plantear otro tipo de cosas en la escuela, ¿no? Ya no digamos de las redes, ya no digamos de la televisión, de las canciones estúpidas, de las películas estúpidas, de los libros estúpidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, no es que el capitalismo sea un producto de la estupidez humana, pero creo que el capitalismo es enajenante y una cosa esencial humana que nos enajena es la conciencia y promueve la estupidez, así como nos enajena de la libertad y promueve la esclavitud, ¿no? La esclavitud laboral. Ahora yo hablo de esclavitud educativa, ¿no? La esclavitud en la escuela, ¿no? Nuevas formas de esclavitud, ¿no? La esclavitud doméstica, por supuesto, ¿no? Eh, no promueve la creatividad, sino la repetición. De hecho, premia la repetición y casi castiga la creatividad. Y en cuanto a los lazos sociales, pues lo que estamos viendo es una crisis de comunicación entre generaciones, una crisis de relaciones, de lazos, de empatía, de solidaridad, incluso de amor, de relaciones afectivas profundas, comprometidas, de duración, ¿no? Entonces, digamos que más bien es al revés, ¿no? No es la estupidez humana la que provoca el capitalismo, sino el capitalismo que provoca la estupidez humana. Y por eso la importancia de entender estos conceptos, ¿sí? Estos conceptos de enajenación para plantearse la desenajenación, ¿no? Bueno, sobre las propuestas, digamos, ecosociales o ecosocialistas, pues estoy de acuerdo con todas estas propuestas, por supuesto, todas hay que promoverlas. Yo lo planteo de esta manera, a veces, ¿no? Eh, yo, eh, yo digo, hay que cambiar la vida y transformar al mundo y cuidar a la naturaleza, ¿no? Pero cuando digo cambiar la vida, me refiero a que el cambio tiene que ser, digamos, la desconexión con la lógica capitalista, tenemos que tratar de hacerla ya en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo cuando avisoramos una crisis ecológica que parece digamos, inevitable, ¿no? Incluso nosotros, ecosocialistas, sí seguimos planteando la alternativa ecosocialista, pero sabemos que el mundo que vamos a recibir va a ser un mundo con muchos problemas, ¿no? Y también un mundo donde habrá muchas tareas muy interesantes para realizar, para solucionar esos problemas, pero va a ser un mundo de escasez, ¿no? Entonces, yo planteo que hay que prepararnos para la escasez de empleos, entonces hagamos cooperativas, la escasez de alimentos, entonces aprendamos a producir nuestros alimentos, la escasez de energía, entonces vayamos comprendiendo todo este mecanismo de recuperar la energía solar u otras energías alternativas, ¿no?
busquemos espacios ecológicos propios donde empecemos a vivir de otra manera que nos garantice, por un lado, que podemos sobrevivir ante lo que venga, siempre y cuando, y esa es la otra condición, no abandonemos la idea de buscar un cambio de sistema. Y el cambio de sistema no va a ser con el ejemplo personal o con comunidades autonómicas que por fin han roto su ligazón con el capitalismo y son autónomas y subsisten por sí mismas. Ajá, pero la devastación ecológica sigue. De modo que está bien, podemos tener estos espacios ecológicos propios, pero a condición de no abandonar la tentativa de cambiar al sistema y para mí la única manera de cambiar al sistema es generar una fuerza política tal que se plantee la toma del poder político del Estado, en efecto, ¿sí? Un Estado que tiene que ser eh, demolido y reconstruido democráticamente con otras funciones para la vida, pero el Estado es una palanca formidable para una transformación sistémica, que es lo que necesitamos con urgencia, ¿no? Pues esto es. Gracias, Lund. Pues hay más preguntas, ¿no? Se van generando más dudas. Quizá si tú quisieras tomar nota para responderlas ahora o posteriormente. ¿Cuál es tu opinión sobre Elmar Albater? Dice Fernando Estañol desde Morelia, queda pendiente una discusión profunda sobre la cuestión ecológica en los estados obreros del siglo XX y algunos comentarios sobre tus alumnos, Lund, que respondieron a tu invitación, diciendo que sí, que te extrañan, que hay varias aquí porque tú los invitaste, algunos declarándose ya lundistas, ¿no? Y preguntando que si pueden ir al baño, profe. Entonces, hay bastantes felicitaciones. Sí, que tienen 10, diles. Para ti, ¿eh? Que tienen 10. Pues a tú diles, te están escuchando. Sí, ya. Entonces, mandan felicitaciones y pues no hay más preguntas, pues, o sea, puras felicitaciones, comentarios. Las que te hice, ¿crees que quisieras responderlas? O, bueno, esta última sobre Elmar Albater o sobre la cuestión de los estados obreros del siglo XX, o quisieras más bien parar aquí y regresamos sobre ellas en otra ocasión. Pues más bien, bueno, yo tengo buena opinión de Elmar Albater, ¿sí? Espera, hay una última, espera. Dice de Sergio Tamayo, es que los había mandado, pero no nos habían llegado. Dice, hoy David Harvey plantea además que el modelo neoliberal ha significado un proceso de acumulación por desposesión que profundiza la destrucción de la naturaleza, pero además abre la discusión a los afectados de esta crisis estructural y la posibilidad de motivar la movilización multiclasista, no solo clasista a nivel mundial. De hecho, pregunta Tamayo, ¿no sería la clase trabajadora en su conciencia actual lo más antiecológica? Esas son las preguntas que han llegado, Lund. Si quisieras mencionar algún comentario sobre esto. Bueno, sí. Sí, muy bien. Ahorita vuelvo sobre la de Tamayo, Harvey. De Elmar Albater, tengo buena opinión de él. De hecho, él es uno de los defensores del concepto capitaloceno, que creo que hay que recuperar y trabajar más, ¿no? En esta perspectiva
ecológica, aunque él en realidad no lo avanza así, ¿no? Y creo que tiene estudios importantes, ¿no? Incluso en la línea de Harvey, yo diría, ¿no? Esta idea muy de Rosa Luxemburgo, de la disposición de la acumulación por disposición, ¿no? Entonces creo que es un teórico ecosocialista, ¿no? Ahora que, ¿por qué no lo puse, no? Dentro de la lista. Bueno, pues se me pasaron muchos, pero creo que habría que ponerlo. Hay algunos que no me caen tan bien que no puse, pero él sí me cae bien, ¿no? Eh, Sobre la cuestión de los estados obreros del siglo XX, pues bueno, yo ya fui ilustrado por Ferchis, ¿no? Sí, ya no hice más, pero los mencioné dentro de este marxismo soviético desarrollista, progresista. Me faltó tiempo, pero y de ahí va a tomar cosas que Ferchis me enseñó sobre los desastres ecológicos que también dejaron estos estados metidos en esta lógica de competencia con el capitalismo en términos económicos, productivistas, desarrollistas, ¿no? Entonces, ya en otro momento le pediremos a Ferchis que también vaya preparando su propia conferencia y lo escucharemos y enriqueceremos más esto, ¿no? De Harvey, pues yo siempre lo he metido en mis análisis, sí lo tomo en cuenta, lo considero. Recuerdo que cuando empezaba a meter a Harvey, hasta el Huicho, a ver si ahorita no dice que no, ¿sí? Más bien no dice que no con Harvey, porque siempre ha tenido sus reservas con Harvey, pero yo lo defiendo. Pero más allá de Harvey, eh, habrá que pasarle a Tamayo, no, seguro sí lo tiene, pero que lo vuelva a leer, los documentos de el último congreso de la Cuarta, donde amplían los sujetos ecosociales, ¿no? Y ponen a los campesinos, pueblos originarios, ponen a las mujeres, y sí, seguimos colocando a los trabajadores que sí están comprometidos con industrias que a veces son ecocidas o contaminantes o ambas cosas. Eh, Sin embargo, lo que queremos buscar son justamente esas demandas que los trabajadores pueden levantar para conectarse con la lucha ecosocial. Y yo siempre he pensado que un tipo de demandas son las que tienen que ver con la cuestión de la salud, ¿sí? Pero aquí en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, eh, pues tiene una lucha por el derecho el derecho humano a la energía y le paró porque en realidad iba por el derecho humano al agua, por el derecho humano a estos recursos naturales en una perspectiva claramente ecosocial, ¿no? Que creo que hay que volver a desatar y articular, ¿no? Era muy interesante porque hicieron un recorrido nacional con pueblos originarios, con defensores del agua, los propios compañeros electricistas con su bronca del empleo y otras fuerzas planteando este tipo de demandas, ¿no? En una experiencia muy importante que habría que registrar y continuar, ¿no? Y claro, no ha habido muchas dificultades para este tipo de luchas, pero creo que por ahí está el camino, ¿no? O sea, yo no diría que ya los trabajadores están descartados de esta lucha ecosocial, de esta lucha ecosocialista. Por supuesto que ellos son afectados también por toda esta crisis y hay que llevar, encontrar las formas, las demandas, las consignas, los problemas que conecten justamente a los trabajadores con este conjunto de movimientos ecosociales, ¿no? Que puede ser junto con los jóvenes, esa es mi gran apuesta también, estos jóvenes que están cobrando conciencia de la crisis que tienen ya en su futuro no tan lejano, como una gran fuerza revolucionaria que impulse el cambio que necesitamos, ¿no?
salirnos del capitalismo y transitar, encontrar las formas de transición hacia otra sociedad que nosotros, por sus contenidos, llamamos claramente ecosocialismo. Entonces, esto sería, Diego. Gracias, Lund. Pues hay un debate ya en YouTube. Te mandan saludar también camaradas como, además de Tamayo, Manuel Acosta, Fausto y diferentes, Chela de Ciudad Juárez. Mandan saludos del grupo 515 de la Prepa 6. Pues saludos y buenos deseos, ¿no? Entonces, vamos a detener hasta acá esta primera conferencia virtual, esperando que hayan salido bien las transmisiones. Vamos a tener la próxima semana, también el viernes 24 de abril, a las 6 de la tarde, una segunda conferencia virtual con el nombre Confinamiento y Salud Mental, Pandemia por el COVID-19 y su impacto en la psique humana. Habrá camaradas que toquen este tema, la camarada Gaby Sanabria, y pues bueno, yo en lo personal quisiera decirte, Lun, que muchas gracias por tu charla, siempre es un gusto escucharte, y esta última parte de la apuesta revolucionaria ecosocialista es con la que yo me voy, ¿no? Sobre los sujetos y las tácticas y las estrategias que necesitamos, que ahora me parecen, frente a la crisis y la pandemia que vivimos, son vigentes, ¿no? No es que no tuvieran vigencia, sino que ahora se comprueban y se están, son una especie como de linterna en medio de la oscuridad para poder pues salir adelante, ¿no? Y justo ese era el objetivo de estas conferencias, tratar de dar un sentido, una respuesta, una orientación que nos permita pues entender lo que pasa y como tú decías hace rato, ¿no? Pues apostar al futuro, apostar a que esto no termine, que no sea esta la extinción, etcétera. Entonces, pues agradecemos. No sé si quisieras dar un último mensaje, Lund. Pues nada más un agradecimiento a todos los que asistieron a esta primer conferencia, la invitación a que sigan participando en las próximas conferencias que vamos a tener. Creo que las vamos a instituir. Bueno, ahorita Diego les repite qué día vamos a tratar de que sean fijas semanalmente. Muchas gracias y mantengamos el aislamiento físico, pero no el aislamiento social. Sigamos conectándonos entre nosotros para aguantar este momento y salir de este momento más fortalecidos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues sí, muchas gracias, Lund. Muchas gracias a todas y perdón, muchas gracias a todas las que nos escucharon, a todas y a todos, muchas gracias, Lund. Camaradas, compañeras, compañeros, público en general. Nos vemos el próximo viernes por YouTube. Intentaremos que la transmisión también sea en Facebook, pero si no, en este canal, denle like, activen la campana para que entonces les pueda llegar en el momento que empiece el live, se puedan conectar. Y la próxima sesión sería el viernes 24 de abril a las 6 de la tarde con el tema del confinamiento y la psique humana, cómo impacta el COVID-19 en el confinamiento social. Entonces, detenemos aquí la transmisión y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Lund.